Radio Cardinal y el Canal 99 presentan una realización de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Limitada. Rumbo al Centenario, con la conducción de Mariana Zapata y Miguel Franco. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Rumbo al Centenario. Un jueves más repasando la historia, un jueves más con invitados, un jueves más con mi compañerito de todos los jueves, Miguel Franco. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia, y hoy con dos invitados dos ciudadanos muy destacados del pueblo, Lidia Castellino y mi querido hermano Cacho Franco. Vamos a hablar sobre la historia de una de las instituciones más importantes del pueblo, que es la Cooperativa de Servicios Públicos y de Miramar, Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos de Miramar. Así es, ustedes, a los más jóvenes especialmente, ¿no? Siempre les estamos hablando y contando sobre esa historia, porque claro, hoy te levantas, enchufas la pava, te levantas, enchufas esto, enchufas aquello, pero en los orígenes de nuestra historia esto no era tan simple. Miramar no tenía energía eléctrica. ¿Cómo se habrá hecho en ese momento? ¿Cuántos años pasaron hasta que logramos tener nuestra cooperativa eléctrica y de servicios públicos? ¿En qué momento llegamos a tener estos nuevos servicios de internet y todos los servicios que te brindan la cooperativa? Como decimos siempre, y hoy más que nunca con este fresquito, prepara el mate, prepara el cafecito, un minuto y volvemos con Lidia Castellino, con Arturo, entre comillas, Cacho Franco, porque seguramente todos lo conocen como Cacho. Volvemos en un minuto para contar más sobre nuestra historia. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Uy, si ustedes escucharan todo lo que se habla acá cuando vamos a un cortecito y el director se desespera y dice: ya arrancamos, ya volvemos. Y es así, y es hermoso porque nos vamos enterando de cosas, vamos reviviendo historias y estamos con la gente y los orígenes de lo que fue la Cooperativa Eléctrica Miramar. Recién les decía, Miramar surgió turística, pero no teníamos energía eléctrica. El Hotel Miramar de Don Victorio Rosso tenía su propia usina eléctrica que autoabastecía a ese lugar. Mucha anécdota, Miguel, da vuelta por ahí, de cuando se venían los bailes de las 5 esquinas, por ejemplo, y esto de la luz continua alterna, que no le entiendo mucho eso, se cortaba a las 12, ¿no? Sí, ¿cómo todo sigue? El pueblo se cortaba a las 12. Claro, ¿y cómo sigue esta historia? Esto empezó cuando se hizo el Hotel Playa, que era el Hotel Rafael en realidad. El Majestic, el Rafaela. Y terminó siendo el Hotel Playa cuando lo compró Agustín Sales. Empezó con una usina eléctrica bastante grande, con la idea de vender y tener socios para poder vender la energía. El negocio no anduvo mucho, no consiguió muchos socios o clientes, por lo tanto esa usina se remató y la terminó comprando Scarampo y Ceruti, Don Domingo Ceruti, que luego la tuvieron un tiempo
con la idea de la compraron en remate con la idea de venderla. Y se la vendieron a 2 hermanos de Santa Fe que habían venido, que andaban por Miramar, y de los cuales Albin Reutemann y otro hermano que después no se quedó, que don Albin hizo familia, compró la usina eléctrica y empezó a hacerla crecer y empezó a hacerle llegar a todo el mundo la energía eléctrica, que era energía eléctrica continua, que a las 12 de la noche se cortaba, pero habían como unos destellos que avisaban que se iba a cortar la luz. Se cortaba en el cine, se cortaba en los bailes, se cortaba en todos lados. Para ubicar un poquito a la gente, ¿no? En la actualidad, ¿dónde estaría esa usina eléctrica? Y estaría desde la calle, en la calle Libertad, a media cuadra de la farmacia de Salvetti. Claro, está la placita San Martín. Si vos haces la rotondita, venís, media cuadrita, mano derecha. Hoy hay unos departamentos que se llaman La Usina, y no es casual que se llamen La Usina, es porque ahí arranca todo. Ahí arranca la usina y la fábrica de hielo, porque en los bailes se necesitaba hielo y ahí te vendían los hielos en barra. Bueno, nada del cubito, el rolito, ni nada, la barra. Pero bueno, todo esto, este crecimiento que después Miramar va creciendo y queda chico, entonces era necesario, la tecnología hizo que ya estuviera la energía, la corriente alterna. Entonces le doy el paso a Lidia que hable de la historia de la cooperativa. Bienvenida, Lidia. Gracias por estar acá, tanto para vos como para Cacho, ¿no? Gracias por su tiempo. Bueno, en el 14 de mayo del año 64 se comienza a trabajar y se funda el 1 de enero del 65 comienza a funcionar la cooperativa. Ahí tengo que mencionar, hubo muchísima gente, socios, que se unieron en pos de poder llevar la energía a la zona rural. Yo siempre digo que la cooperativa de Miramar fue una de las pioneras en las cooperativas de la zona en acercar la energía a la zona rural, porque bueno, era muy importante en ese momento. Que estaba atrás de la municipalidad estaba al frente de donde era la policía, que sería el Museo Aníbal Monti. Ahí, en una piecita de atrás, tenía la oficina de la cooperativa y un a donde está... sí, donde vive la casa actual de Tomatis. Exacto, ahí es la primera oficina. La primera sede. Y estuvimos varios años ahí, hasta que se pudo lograr comprar el lote y hacer la oficina. Sí, también decirle que, bueno, Cacho era niño. Obviamente comenzó antes que yo, pero bueno, no 13, sé qué 14 quiso decir, años y ya estaba ahí en la cooperativa. Yo ingreso en el año 83 también, ya estaba UBI como gerencia, pasábamos horas, en ese momento no teníamos ingeniero, contadores, venía de Córdoba cada 3 meses o 4, hasta que bueno, recordábamos el otro día una anécdota con Cacho de que comenzaba a funcionar la computación, entonces Cacho me daba las indicaciones y yo hacía los planos con el Word, en trazo, y hacíamos las cotizaciones de cuando se empezó a armar los planos, ¿no? Hasta que tuvimos, creo que en el año más o menos 94, decide el consejo contratar a un ingeniero. Así que bueno, Cacho... Ahí comienza, como dice Lidia, de los planos. Cuando se inicia la cooperativa, el PEC deja un manual de todos los materiales que se deben usar normalizados, cómo especificarlo, y ahí había que estudiarlo y digamos también los proyectos. Así que yo estudiaba un manual que habrá tenido 10 centímetros de alto, fichas técnicas. Y así que yo tenía que estudiar y después hacer el plano, porque no había ingeniero, entonces para hacer toda la cotización de todos los materiales que había que necesitar para hacer los presupuestos. Era todo muy artesanal. Era todo. A ver, mi duda era esta: cuando se inicia la cooperativa, hicieron una iniciativa para la electrificación rural. Sí. En lo urbano, ya eso fueron los años 60, pero ya a finales de los 60, 70, ya la laguna se secó, así que el turismo fue mucho menos.
Sí. Y después cuando se reinició el turismo, cuando llegó la laguna, como en el 74, 75, 76, 77, que fueron los años dorados, nosotros llamamos los años dorados porque era de turismo masivo, ¿cómo se le arreglaba la cooperativa con la cantidad de consumo que pasó a tener de golpe? Y había que hacer, porque la parte, digamos, de corriente continua no era trifásica, así que ya empezaron a hacer, hubo que hacer, eran bifásicas, digamos, 2 fases vivas y con un solo neutro, porque empezó a venir a modificarse todo, y hubo que hacer en esos años yo empecé, En ese verano, digamos, el 76, por ejemplo. no, yo empecé a trabajar en el 71. Sí, Y por ya eso te pregunto. en el 60 ya se estaba todo a full en el 69. Así que alcanzaban, digamos, la tensión, los transformadores, la energía. Sí, las caídas de tensión eran grandes, las pérdidas también eran grandes, porque las distancias hacían que mucha los pérdida de conductores perdieran, Claro. hiciera resistencia, o sea que lo que se vendía no llegaba a mucho menos de lo que se En compraba. el año 65 comenzamos con 437 usuarios y vendíamos 276.000 kilos. Imagínate, ahora cerramos el ejercicio 2023 con 2.076 socios y 10.800.000 de kilos. Así que los socios subieron, multiplicamos por 5, Sí. de 400 a 2.000. Sí. Y el consumo ¿de cuánto dijiste? De 276.000 kilos, 276 a, 10.800.000. claro, Se acabaron multiplicamos por de dar 5. Una inflación. Pero bueno, sí, siempre la cooperativa, yo digo, de que ha crecido junto a la comunidad, no es un simples palabras, y siempre se trabajó muy cercano a la municipalidad, trabajando mancomunadamente. En aquel tiempo también nos hacíamos cargo del alumbrado público. Los chicos los chicos de redes mantenían todo lo que era el alumbrado público. Sí. Y colaboraban, obviamente. Sí, las líneas, la reposición de lámpara, colocación de columna, todo eso se lo hacíamos nosotros. ¿Te acordás, Lidia, quién trabajó en la cooperativa desde Sí, sí. Bueno, yo ingreso, estaba segundo, Franco, mi papá, estaba José. tu papá, Alfredo Castellino? Sí, José Heredia, Cacho, obviamente, que incluso cuando me ofrecen a mí, yo era docente, trabajaba mediodía con Bubi y mediodía en la escuela. Y me ofrecen, cuando Bubi se jubila, tomar todo el día. Y bueno, uno de los que me apoyó y me dijo, dale, fue Cacho. Por eso yo lo siento muy cercano, es como una familia. También hubo otros obreros como Don Ambrosio. Don Ambrosio. No, Ambrosio. tu papá surge, trabajaba en la municipalidad. Y Sí. la municipalidad le daba trabajadores a la cooperativa. Y estaba Don Canale, que había trabajado en la usina, pero él no estaba en edad para trabajar en las líneas, entonces pasó de ser tractorista en la municipalidad y pasaron varios muchachos, hasta que quedó Alfredo y fue el que más se adaptó al trabajo de sol a sol que había. Claro. Sí, yo siempre digo eso y recuerdo. Bueno, y entonces quedó ya después, cuando la cooperativa pudo, ingresó como A planta permanente. la planta permanente. Algo que decía Cacho fuera del aire era, yo tenía 3 años y ya estaba entre los motores. Y sí, porque ¿Cómo fue eso? y yo vivía, digamos, en la usina vieja, antes de que mi padre hiciera casa, que fue en el 58, vivíamos a una cuadra, al frente de la Plaza San Martín. Yo vivía del otro lado, o sea que quedaba media cuadra. Y todas las noches mi mamá iba a cebar mate, así que yo... Porque nuestro papá trabajaba en la usina. Trabajaba, sí, Claro, sí. trabajaba en la usina, y además yo tengo los recuerdos muy lindos con don Alvin Reuti y doña Rosita, la mujer, que yo me iba siempre a la tarde A tomar la leche. siempre me llamaba a tomar el té con leche, con unos scones. Hasta el día de hoy no conseguí. Bien alemanes. Así que
Y bueno, así va surgiendo la cooperativa y bueno, ahora comenzamos a hablar un poco de los servicios, ¿no? Pero yo quiero destacar también tanto Segundo, que me tocó convivir con ellos en el trabajo, como Alfredo, mi papá, como Cacho, como José, dispuestos siempre al trabajo, ¿no? Y sobre todo en las noches de tormenta, donde en ese tiempo no tenían todos los elementos de seguridad que existen hoy, y bueno, se jugaba en la vida, ¿no? Yo creo que nuestra cooperativa se destaca por el servicio rápido. Yo creo que se corta la luz y ahora en la actualidad también no demoran mucho los chicos para restablecer el servicio, porque es una de las cosas que se brinda, ¿no? El servicio. Yo recuerdo de que todos los presidentes, que han sido muchos al principio, perduraban en el cargo. Después una nueva comisión decide cambiar los estatutos y ahora se renuevan por tercio. Entonces cada uno de los presidentes que inician le da su impronta personal, entonces van cambiando. Y me gustaría nombrarlos, si ustedes quieren. No voy a nombrar los años que tuvieron, pero bueno, don Marchetti Dante, Ima José, Smut Adamar, que le decimos Poroto, Milanesi Rodolfo, Sicarelli Ángel, Androeto Hugo, Castellino Raúl, Melone Jorge, Castellino Raúl, Wenske Roberto, Lerda Mario, Piracini José, Sicarelli Gerardo, Doctor Gómez de la Fuente, Magliano Gerardo, Sicarelli Gerardo, porque se vuelven a convocar, Muniguini Agustín, Rodolfo Cristale, Jorge Salvay, Bagni Elvio, Pedrotti Luciano, Castellino Raúl y actualmente Merlino Pablo. Y bueno, cada uno le ha puesto, como dije recién, su impronta y bueno, siempre creciendo en servicios. Después de la energía urbana y rural, en el año que está el señor Adamán Smut, comenzamos con el tema de servicios de sepelio, que en ese momento se realizaban en los hogares. Y bueno, tocaba cuando fallecía una persona, podía ir Cacho, podía ir José, mi papá. No había sala velatoria. No había sala velatoria en ese momento. Y la gente, antes que fueran los servicios de la cooperativa, que le brindara el cajón y todo lo demás, las familias hacían ¿cómo hacían todo eso? El velorio eran domiciliario. Domiciliario, y estaba la empresa salera. De balnearia. De balnearia que los hacía. Y entonces, estaba próximo a dejar salera. Claro. Entonces, bueno, el consejo decide y después ya en el año, cerca del año 80, 81, se construye la primera sala. Ahora tenemos dos, pero teníamos en aquel tiempo una sala. Y ¿se acostumbró enseguida la gente a ir a la sala? Sí, porque imagínate, Miguel, era un incordio, fallecieron familiares, tenía que correr los muebles, recibir a las personas, y se hacía cada vez más difícil. Entonces, bueno, y yo siempre destaco, ¿no? Ese servicio que, bueno, mientras uno no lo utiliza, pero cuando te toca, es muy útil. Cuando entra, nosotros le decíamos Kelo, el papá de Gerardo Sicarelli, él dice, pero una noche me acuerdo de consejo, porque prácticamente yo compartí con ellos todas las reuniones, ¿para qué tenemos una ambulancia si no se utiliza? Claro, en aquel momento se cobraba el servicio de ambulancia y era costoso, como es ahora, un servicio. Entonces ahí dispone a que todos los socios puedan utilizar la ambulancia cuando lo necesiten. Y de ahí comienza a incluir el servicio de ambulancia en los servicios de sepelio. ¿Era ambulancia o traslado social? Era traslado social, siempre fue traslado social. Yo hablo de ambulancia, pero es traslado social. La primera fue la gris, esa sí, Cacho puede hablar de eso. Claro, creo que la tenemos en imágenes. Sí, era el Ramblin rural. La Ramblin rural, sí. Muy incómodo, pero bueno. No era hermoso. Era lo único que iban por el Guillermo iba con el techo. Cualquier salto pegaba en el techo, pero paliaba la necesidad de... No, pero era un vehículo muy rápido y confortable. Claro. Y bueno, todos hacemos de todo, ¿viste? Los chicos estaban en red un rato y cuando se necesitaba en la sala, bueno, venían a hacer los servicios. Cacho, ¿cuántas veces viajó a Córdoba con la ambulancia? ¿Ah, sí? Llevaba, sí, no solo manejar la ambulancia, sino cuando se
parte de CPL y todo eso ahí, si nosotros los empleados no estábamos de acuerdo en ofrecer, digamos, nuestro servicio, hacerlo nosotros no se podría haber hecho. Y claro, Porque claro. no daba para poner empleados para el servicio. Por eso siempre de valorar, ¿no? A veces en la actualidad, las noches de esas tormentas tan feas, que por ahí la gente se enoja porque no tiene luz. Y yo pienso en los chicos, ¿no? Que salen con esas, más allá de todas las medidas de seguridad que tienen hoy, que no las tenían en su momento, también es una responsabilidad muy, muy grande. Por lo menos tienen vehículos. Por lo menos tienen vehículos, sí, totalmente. Sí. Y el acompañamiento, tanto antes como ahora, que hay en la sala velatoria, en ese momento tan duro para la familia, tan doloroso, yo creo que son servicios en donde el miramarense realmente palpa la calidez humana que hay en la institución, porque no es solamente una institución ajena a todo, sino que somos parte de todo, ¿no? Y eso es lo... Imagínate cuando... Dos preguntas. Una, ¿en qué se iban los caminos de tierra de Marimonte, de la Loma de los Indios? ¿Cuál era el vehículo en aquellos años, primeros años? ¿Y cómo era eso de que curaban los postes en la laguna? Las lagunas chiquitas se servían para curar los postes de luz. Bueno, los vehículos que teníamos se inició... La flota. La flota que cuando yo entré estaba el Whipper, que era de la usina, era del Bubi Reutemann. ¿El Whipper era modelo? 27 debo ser. Claro, Y la cooperativa compró era un Ruby ese. Y compró un Whipper. No, compró el Ruby y era modelo 24. Y con ese fue... Y estábamos hablando del año 70 y pico. Sí. En el 70 y pico compraron un auto 50 años viejo. Sí. Imagínate, Sí. Es como si ahora compráramos un modelo 50, un modelo 60. Lo tuvimos hasta que tuvo Ahí que está, mira, bardear. esa máquina de... No, esa era la de Reutemann. Después rastrojero. El rastrojero ya ¿Qué? mucho más moderno. Se lo compraron a Barbero. Ajá. Bueno, cuando se compra el rastrojero es porque el Whipper ese que se manejaba, lo usamos por el barro hasta que dijo basta. Y salió un pistel, una biela afuera, así que no tenía arreglo. Acá cerca de la radio fue, acá al frente. No, pidió una pausa. No, y de ahí tuvimos que salir con todo el material, las escaleras, todo al hombro, con pata de Lidia, mi papá, y yo llevaba todas las herramientas, las valijas, todo. Así que... Y bueno, después lo vinimos a buscar cuando hubo... Bueno, después en el 90 se compra la grúa, me claro, imagino, fue mi una papá, fiesta. digamos... Una fiesta cuando llegó la grúa. Mi papá en aquel entonces tenía un criadero de cerdo y entonces había hecho un Chevrolet 28, lo corta y lo hace camioneta. Y bueno, después terminó siendo la primer grúa de la cooperativa, Ah, no te puedo porque creer. lo prestó hasta que... Bueno, así como hizo la gente de los peleteros, Para ¿no? que no De cada habló de los uno. postes. Ay, sí. Los Cada postes, uno. se iba al bosque, que así empecé yo. ¿Al bosque de Caruso o dónde? Yo cuando empecé fuimos de Brezo, El campo de Nelson. Acá, que era sí. de Durando. Sí. Ahí se sacaban los postes, ahí comencé yo De eucaliptus. castigado porque había dejado estudiante, entonces mi papá me puso a trabajar y me mandaba... ¿Cuántos años tenías, casi? 15, 16. 17 habré tenido ahí. Así que cortamos, digamos, había un cruz y Castellino tumbaba los árboles y tus padres y yo éramos los más jóvenes, pelábamos, porque nos habían dado una hacha que no era para hachar, era para pelar. Bien en penitencia. Sí, así que bueno, y de ahí se llevaban a la rastra, cargamos en el acopladito y a la rastra con el tractor de Reutemann, Ajá. los llevábamos y los poníamos. Así que todos los empleados ponían su vehículo. Sí, pues, sí. Y sí, si no había con qué. Claro, era todo pulmón. Pero era impresionante. Claro. muy en los comienzos. Qué lindo. Sí, en los Sí, orígenes. imagínate que, bueno, cuando yo comienzo, facturábamos a mano. O sea, los primeros
10 días, escribíamos los nombres de todos los socios, luego poníamos la fecha, ya dejábamos listo, solo nos quedaba colocar cuando ellos venían con la factura, la numeración, en un día y medio, cargábamos la numeración, multiplicábamos por lo que salía el kilo, no había tantos impuestos ni tantas resoluciones, y bueno, con el Bubi y yo hacíamos toda la facturación. En ese momento teníamos repartidores, que era cuando yo entré ya no estaba más Don Broda, estaba la señora de Marchetti, la mamá de Huito, sí, la que mamá repartía. de Huito. Sí. Luego, en el año 88, también es de destacar, Jorge Pirazzini ofrece a la cooperativa el servicio, empezaron a aparecer las computadoras, y entonces él realizaba el servicio de facturación. Y en el año, claro, yo veía, y en el 91 Bubi compra la primera computadora. Imagínate, para mí era revolucionario. Y entonces Jorge nos indica, él hace el sistema, y ya era más complicado y todo eso, Jorge, y nos lo ofrece a la cooperativa, que estuvimos hasta hace 3 años atrás. Luego él se va a la empresa Program Consultores, y tuvimos siempre el asesoramiento de Jorge, ¿no? Usan el programa que ellos crearon. Claro, y Bubi era muy celoso en sus cosas, claro, le parecía que reacio. no. Imagínate cuando tuvimos la primera impresora, que en un día hicimos todo, y bueno, me dijo, seguí nomás, así que bueno, ya facturaba y antes Bubi facturaba él solo, era el único empleado, era gerente O sea, vos hacías de todo. Hacía todo, Sí. pero no había que molestarlos, porque a veces yo necesitaba algo, iba, abría la puerta de atrás, no volaba una mosca. Sí. y si no se daba vuelta cerrada me iba, porque si no... Sí, si yo destaco algo de Bubi es su prolijidad, todo tenía que estar ordenado, incluso no permitía que nadie limpiara la oficina, solamente la limpiaba yo, y donde estaba su lapicera tenía que volver a dejar en el mismo lugar. Pero bueno, son cosas que hacen a nuestra vida, así crecimos. Pero bueno, eso fue un gran salto, porque ya la Y eso es educación lo que nos dio. tenía Bubi, que yo gracias a ellos aprendí a hacer de todo, porque lo que había que hacer teníamos que hacerlo nosotros. Claro. O sea que ni siquiera había plata para comprar los bulones normalizados. Los realizaba las roscas, las hacía el Alfredo, y yo soldaba la cabeza de los bulones. Así que tuve que aprender a soldar y hacer Bien, lo que había que hacer. Era, si no lo podías, si no me salía mal a mí, llamaba a otro. Bueno, y después incrementamos el servicio de banco de sangre, ya cuando las regionales se empezó a trabajar en las cooperativas en forma regional, y bueno, se incorporó el banco de sangre, y una noche manifestamos por qué no empezar a brindar banco ortopédico, y que todos necesitaban una silla de ruedas, bueno, y así fue como surgen esos 2 servicios. Es increíble la cantidad de servicios, ¿no?, que brinda la Salud cooperativa, y Coop, cómo Lidia, le facilita la vida. Bueno, en Salud Coop, sí, por eso me gustaría destacar por eso hablo de que cada presidente, junto con su consejo, puso su impronta. Y también quiero destacar, antes de ir a ese tema, que esta gente es arduo en servicios, porque ninguno cobra un sueldo, ninguno tiene una remuneración, y al contrario, nosotros podemos existir como cooperativa porque existe gente que está al frente de un consejo, ¿no? Porque nosotros podemos tener ideas, pero si después el consejo no las quiere ejecutar, nada serviría. Entonces, por eso con Cacho nos tocó compartir con gente que es una familia, donde vos podés dar tu idea, y bueno, y ellos son los que llevan adelante el servicio. El tema de Salud Coop, bueno, estaba justo en ese momento el Pepe Pirazzini, y también me acuerdo que estaba Gerardo Magliano. Veníamos de una reunión de Córdoba, que habíamos ido a ver un dispensario que queríamos implementar y qué sé yo, y cuando veníamos, justo acá se habían cerrado todas los sanatorios, las clínicas, y no había prácticamente, estamos en plena tema de inundación. Entonces decíamos, ¿por qué no hablar con los profesionales que tenemos en Miramar
Y bueno, si les ofrecemos un poquito, dividimos entre todos y que nos puedan brindar ese servicio para poder equiparar la falta de obras sociales que había. Y así fue. Me acuerdo que fuimos a hablar con el doctor Olmo, con el doctor Comba, con Milena Pigazzini, que en ese momento hacía poquito que se había recibido como bioquímica. Y todos, por eso digo, todos con buena predisposición. Buena predisposición. Imagínate, ahora mismo le estamos pagando muy poquito y toda la cantidad de profesionales que se fueron sumando. Y así surge Salucop. Y le pusimos el nombre y todo, y me acuerdo que, pero no hablamos con el contador. Y el contador cuenta que cuando llega ya teníamos, sin reglamento y todo, ya estábamos trabajando en eso, ya teníamos... Le dijeron, tenés que firmar acá. Pero bien, después se hicieron los correspondientes reglamentos y todo, y así surge, ¿no? Y pero ante la necesidad, digamos que y hoy contamos con un abanico de profesionales que son muy buenos, y yo siempre destaco eso, ¿no? Su predisposición, la calidad humana, y que bueno, puedas hacerte un estudio. Estoy recibiendo mensajitos antes del corte, ¿puede ser, señor director? Dice, hoy los miro desde lejos. Yo creo que vi una foto de un estado que está por Mar del Plata. Dice, dale un saludo a 2 de mis amigos y compañeros que me enseñaron a tener tanto sentido de pertenencia en la cooperativa. ¿Se dan cuenta de quién es? Sí, Teco. Teco, Sergio Olmo. Sí. Les mando un abrazo grande. Sentido de pertenencia y sentido común. Porque bueno, vos sabés que yo siempre es algo que le digo, y bueno, se crea, uno va creciendo en la cooperativa y bueno, se crea ese clima donde vos podés trabajar, y yo creo que amo la cooperativa porque siempre recibí de todos los consejeros y de misma la comunidad mucho cariño, ¿no? Por eso siento ese apego. Y bueno, me tocó trabajar conmigo un día que teníamos en el banco, eso me olvidé, nosotros mandábamos las facturas al banco y la gente iba a pagar al banco. En ese momento se había puesto muy caro la comisión, y justamente también Pepe Pigazzini un día dijo, bueno, se acabó el banco. Se trajo el cajón donde poníamos todas las facturas y le dijo al Teco, venite acá, te sentás al lado del líder y empezás a cobrar. Y yo siempre, ante resoluciones que hay que tomar, le digo, chicos, no se olviden de usar el sentido común. Y eso me lo enseñó un abogado que es ligero, que también nos acompañaba a veces en la cooperativa. Y yo decía, doctor, ¿cómo hacemos? Usa el sentido común, que nunca le vas a errar. Bueno, nos vamos a una pausa. Vieron que hoy estamos mezquinándole a las pausas porque es muy interesante el relato de Lidia y el relato de Cacho. No se olviden de escribirnos. Tenemos aquí el número que es 3563-41-2022, a toda la gente de la región que nos está mirando, a esa gente que en algunos casos directa o indirectamente ha sido parte de esta bella historia, y hoy Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Limitada. Un segundito y ya volvemos. Estamos presentando por Radio Cardinal y el Canal 99 Rumbo al Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Centenario, con Mariana Zapata y Miguel Franco. Y bueno, estamos acá tentados porque hay anécdotas muy lindas de lo que han sido las actividades que realiza la cooperativa interactuando con la municipalidad y los diferentes eventos, ¿no? Y hay uno en especial que se llama Miramar se enciende. Y hubo una anécdota tremenda allí. No sé, Lidia, si te animás a contarla al aire. Bueno, sí. Fue para una Navidad, porque bueno, siempre llevábamos ideas al consejo y ellos
daban el ok. Y bueno, yo también contaba con el apoyo de los chicos de redes. Hablo de Cacho y José porque eran los que más estaban, trabajé. sí. Y creo que también ya estaba Miguel Milone trabajando. Y bueno, a uno de los presidentes, que creo que fue Pepe Pirazzini, se le ocurrió iluminar la torre del Copacabana. Del Copacabana, que todavía creo que estaba inundada. Sí, estaba inundada. Estaba inundada, pero tenía dijo, las letras de hay que Miramar. poner Miramar con luces. Inundada con 2 metros de agua sobre. Entonces los chicos... Y más, había casi 3 metros porque fuimos, el cartel se llevó en bote y nosotros fuimos nadando hasta la torre. Claro, sí. Estaba el Teco también. También, sí, que se había puesto un sí, un salvavidas. Un salvavidas. Y entonces, bueno, y se iba a aprender justamente cuando yo celebraba un pesebre sobre la costanera. Entonces, bueno, yo había preparado las glosas y yo le dije, el Gato Buff era el encargado de prenderlo. El Gato ya estaba trabajando en la cooperativa. Sí, él también, yo no lo nombré y sí, también. Y bueno, entonces yo dije, mira, yo voy a ir leyendo, cuando diga Miramar se enciende, tiene que aparecer las luces que Miramar todo brillante. Y yo leía, bueno, porque en esta ocasión Miramar se enciende. Y no aparecía. Bueno, es un momento de que Miramar se encienda. Y no aparece. Pero Miramar se tiene que encender. Reaccionó el Gato, que era su momento. Estaba muy lejos. No había... Cosas que, bueno, también está lo del arbolito, habíamos hecho un arbolito gigante, y bueno, Pacho, José, Miguel, poniendo luces y subiendo la grúa, que era muy bonito también, todo, siempre, en toda la, también cuando se hacían las chopeadas, había que hacer un escenario, y ¿quién lo hacía? Bueno, los chicos de Corralón, ahí tenían todo listo. Y yo bueno, creo que la gente se acuerda mucho de una chopeada que se iba a hacer afuera del club y después llovió y se hizo adentro, ¿no? Pero el escenario es inolvidable porque era la torre del Copacabana, la laguna, el cielo y la luna llena iluminada. Pero parecía que uno estuviera viendo esa luna de verdad. O sea, fue impresionante. ¿Y era obra de escenografía la habían ustedes. hecho la cooperativa? Sí. La cortaste vos y pintó tu hija. Sí, La Pau, es una cosa familiar, lo de la... Sí, se colaboraba todo. Todo el mundo. Sí. Pero bueno, y bueno, sí, continuamos con los servicios. Después apareció el servicio de cremación, que bueno, actualmente está vigente. Y también se estaba haciendo el barrio parque, y era la necesidad de hacer los pozos semisurgentes. Entonces la cooperativa decide comprar la máquina, y ¿quiénes la podían operar? Los empleados de red. Claro. O sea que también hacíamos pozos semisurgentes. También es. Nos animamos a todos. Después también el tema de teléfono corporativo. Y me acuerdo que estaba Rolly, presidente en ese momento también, veníamos habíamos hecho toda la línea de Balnearia Miramar, que había que replantearla, apareció una lluvia enorme, Un viento tremendo. tumbaron los postes, bueno, fue todo un gasto también extra que tuvo que la cooperativa afrontarlo. Y estaba en ese momento Rolly Cristales, presidente, y nos ofrecen el servicio de internet y cable. Y me acuerdo como si fuera hoy en la situación de la oficina, y ¿qué hacemos? Y Rolly dice, sí, vamos para adelante. Y bueno, se fue comprando en cuotas a la cooperativa de Balnearia, y después a Lila, que es la señora que tenía el servicio de cable, también le fuimos comprando el servicio y fuimos creciendo, ¿no? Ahora ya casi nos queda muy poquito. ¿En qué año era eso, Lidia? Primero fue el cable y después fue internet. No, juntos lo tomamos, sí. Estaba Rolly, 2014 y 2015. Sí. Ahí comenzamos. Empezamos a gestionar las licencias en el INACOM, bueno, así lo obtuvimos. Y la cooperativa es algo que llama mucho la atención en las comunidades vecinas, y te diría del país, porque hemos tenido medios de prensa que han venido a visitarnos exclusivamente por eso, y es la misión cultural que tiene también la cooperativa, que no es muy normal esa misión cultural.
Sí, también surge, me acuerdo que estaba creo que un presidente, porque ¿qué ocurre? Como van rotando los presidentes, yo siempre agradezco esto. Jamás encontré que el presidente entrante diga, no voy a seguir con el servicio que creó el anterior. Al contrario, por eso a veces me cuesta delimitar quién compró una camioneta. Por ejemplo, ahora adquirimos justo una Kangoo, que la gestión la hizo creo que el señor Bagni cuando estaba, y la recibe Raúl Castellino cuando estuvo el presidente, y así Jorge Salvay también comenzó un montón de cosas y lo fueron continuando, o sea, no hay esa discontinuidad porque lo hizo uno, lo hizo el otro. Acá me llega un mensajito para ustedes, dice: hola Mariana y Miguel, soy Gerardo Sicarelli, emocionado por escuchar que Lidia nombrara a mi papá Ángel Sicarelli. Saludos a Lidia y Cacho, buena gente, excelentes empleados. Estaba recordándolo justamente al padre cuando me leí el mensaje, y es que él fue en la gestión de él que se compró la grúa, porque sí. Nosotros teníamos, el Chevrolet de mi papá había terminado siendo la grúa de la cooperativa, pero era una torre con un aparejo, y haciendo la subestación que está en el Náutico, bajándolo se rompe el aparejo y se cayó el poste, y le dijimos, hasta acá llegamos, no levantamos más postes de cemento si no hay una grúa. Entonces Gerardo, el Quelo hizo la gestión y se compró la visión, ¿no? La visión de todos los consejos. Eso que de Quelo, ahí hay como un cambio, porque hasta cuando asume Quelo, le digo Quelo cariñosamente, ¿no? Sí. Es que lo conocemos todo como Quelo. Él es el que un poco gestiona, ya te dije lo de la ambulancia, para qué tener algo parado si lo puede utilizar el socio. Después también la apertura de que tanto Jorge Magliano como me acuerdo Raúl Estrao les dio la orden que comenzaran a trabajar en un nuevo estatuto, donde ya no podía ser elegido más de tres periodos. Entonces hay una apertura ahí. Sí, recuerdo que y siempre muy al servicio de las personas. En los otros programas anteriores yo escuchaba cuando te decían, Mariana, que les costaba a los pescadores. Sí. Y bueno, puedo decir miles, ¿no? Que venían los viernes y decían, no me corten, yo el lunes vengo y pago porque vengo el pescado. Y sí. Y bueno, la cooperativa siempre, por eso digo que siempre acompañó a la comunidad, ¿no? En tanto en servicio como en apoyo a los asociados. Pero bueno, era lo que nos indicaban los consejos. Sí, aparte pasaron años durísimos, esos años eran, es decir, con toda la crisis que había, además no solo la económica, sino lo natural para nosotros, ¿no? Y la cooperativa implica estar siempre actualizada tecnológicamente. Es como que todo la venta de donde compran energía y todo lo demás necesita tener, pues vino la fibra óptica, vinieron transformadores nuevos, sistemas de anillados para asegurar el consumo. El cambio, la economía de la cooperativa al agrandarse también. Quizás hay muchas personas que dicen que ya hay que mirarlo en este tiempo como empresa. Yo sigo apostando por el sistema cooperativo. Me parece que es lo más justo, lo que se gana se vuelve a invertir. Ahora justamente se ha comprado una nueva grúa más grande y ya el Consejo está pensando cómo poder pagar un camión nuevo y así de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto? O sea que yo también soy muy optimista en esto, de que hay que seguir con este trabajo cooperativo. Y bueno, como decía recién, de nada sirve tener una cooperativa rica y socios que Lidia, que no puedan pagar. Imagínate cuando se quedaron muchos años las líneas eléctricas bajo el agua, ¿cuánto hubiera costado a la comunidad rescatar todo eso? Tremendo si hubiera sido una empresa privada la que manejaba, inviable. Eso se hizo por voluntad de los socios. Y también, o sea, así como recuerdo las manos tanto de tu papá de Segundo, de mi papá, de Cacho, yo siempre digo el papá de Mariana también trabajó. Ella no se acordaba frío y todo eso. También los chicos, tanto Miguel Milón, el Teco, ellos también trabajaban en redes, subían a la ambulancia, o sea,
siempre se trabajó en conjunto, ¿no? Para llevar adelante la cooperativa. ¿Cómo surgió el fotográfico? Bueno, el fotográfico, mira, nosotros siempre hacíamos todos los años, en esas épocas que no venía nadie a Miramar, hacíamos la reunión de consejo regional, donde una vez al año juntábamos a todas las cooperativas con la familia y nosotros hacíamos hincapié que vinieran a Miramar, entonces ahí podíamos rotar con los comedores y era una entrada más. Entonces el tema... Querían ser anfitriones siempre. Sí o bueno, sí. entonces el tema de hacer anfitriones, yo tenía que agudizar. Pero un aparte poco le el- encantaba a la gente Sí, venir a siempre. Entonces, Le en una pedían, oportunidad le pedían. nos enteramos que Daniel Ceruti daba charlas de Miramar, entonces me acuerdo, lo llevamos al Hotel Miramar, Daniel Fontana, que tenía su hotel, y escuchamos la charla y a mí me impactó, viste, todo lo que mostraba, la inundación, cómo volvíamos. Entonces en una noche, en una reunión de consejo, me acuerdo que estaba Ricardo Mosconi, que fue uno de los que le puso alma El pecho a las balas. la cosa, y estaba también Raúl Castellino. Dijimos, sabíamos que Daniel quería vender La muestra. todas esas muestras. Bueno, y entonces yo dije, pero Ricardo, ¿cómo vamos a dejar que eso se vaya? ¿Por qué no lo vamos a ver? Y fuimos a donde está ahora el hotel alemán y nos muestra y se compra. Después surgieron cosas que yo no lo sé el trasfondo que hubo. La idea era que ese material no se fuera de Miramar y se empezara a cosas. ¿Y quiénes trabajaron? Bueno, ¿dónde lo vamos a poner ese material? Lo compramos y había que armar el museo. ¿Y quién recaímos? En los chicos de redes. José Heredia También eran tapó una albañiles. fosa, levantaron paredes, hicieron Cielo techo, raso. cielo raso, Sí, el cielo y es el que raso, estamos usando actualmente. Los cerámicos. Los cerámicos, y empezamos a proyectar eso como colaboración a esa gente que yo siempre digo que han sido muy audaces. Bueno, Daniel Fontana, Nelson Peiretti, ustedes, Miguel, en esos tiempos que estaban inundados. No había nada y surgieron ellos. Mapelli, con los primeros departamentos. Entonces, para colaborar con ellos, se incrementó este tema del fotográfico, que bueno, una ayuda donde podía ir la gente que nos visitaba. Y Germán Borsi fue el Fue primer guía que día. Sí, tuvo el sí. museo. El primer guía. Museo. ¿Y lo del Hogar San Antonio? Bueno, lo del Hogar San Antonio, nos veíamos cómo podíamos hacer y estaba eso que daba vuelta. Fuimos a hablar un día con Mercedes y ella dijo, bueno, yo se los presto, y siempre se vio como anexo al Museo Fotográfico. Y me acuerdo que en ese consejo estaba Carlitos Trivelli. Él también, puedo decir que le puso el alma a todo eso porque lo llevaba adelante. Y bueno, cuando empezamos era que se abrieran las puertas, y estaba Cacho también, que se abrieran las puertas y bueno, lo viéramos así, pero estaba tan deteriorado que empezamos por el piso. Después era otro tema que fue muy importante, cómo conservar el altar, estaba inclinado. La restauración. Creo que Cacho con Carlitos fueron los que Sí. lograron enderezarlo sin que se quebrara, porque teníamos que respetar lo que Mercedes quería, ¿no? O sea, respetar cómo estaba diseñado. Y bueno, así surge y nos dio la posesión por 10 años y bueno, se incrementó para que lo visiten. Y Es que yo creo que el Hotel Viena, la Capilla San Antonio, son de los rescates históricos más grandes que tiene nuestra localidad. Porque a no ser de esa manera, ya no se podía, no Sí, estarían sí. entre nosotros, Entre ¿no? nosotros, sí. La capillita, cuando se abrieron las puertas, tenía el piso levantado, o sea, Sí, era sí, bastante quiero- doloroso verla además- en las condiciones que sí, estaba. todas las- Antes que la cooperativa pusiera el cartel Miramar en la Torre del Copacabana, había mucha gente que lo veía como una ruina y decir, ¿por qué no demuelen eso? Y hoy quedó Sí. como un hito, a nadie se le ocurre Sí, hoy tocar eso. tocar la Torre del Claro, estaba Copacabana. bajo el agua. Después Estaba bajo el agua, estaba todo, que se le caía el reboque, todo Sí, estaba- manchado. Sí, Sí, era de sí, terror. Pero bueno, yo creo que todos los consejeros y los consejos que tuvimos siempre están viendo qué necesidad. Y no quiero adelantar nada, pero creo que vamos a empezar a trabajar en un lindo proyecto
que me ha dicho algo Pablo, que no les puedo adelantar, y que es muy No útil para la comunidad. Ojalá, ya se estuvo trabajando un tiempo, después no se pudo hacer, pero bueno, creo que Pablo tiene la suficiente fuerza como para llevarlo adelante y confío en que lo podamos lograr. Así que bueno. Y el consejo En el le va a próximo ayudar. programa, Lidia nos va a Sí, bueno, y también decirle a los asociados que yo siempre le digo a los chicos que trabajan aquí conmigo que no tenemos un dueño, un patrón, tenemos 2.076 usuarios que son todos dueños, parte de la cooperativa. Y bueno, tenemos nuestros errores, pero siempre estamos abiertos a escuchar y poder mejorar, ¿no? Y como dije siempre, yo agradezco porque es como parte de mi casa la cooperativa, y agradezco con el cariño que siempre me han tratado y que todos los consejos han venido trabajando y con un desempeño importante sin cobrar nada, al contrario, a veces pasan momentos difíciles que tienen que resolver. Sin ellos nosotros no podríamos. Hay algo que me gustaría rescatar a los televidentes y a la audiencia en general, ¿no? Cuando uno está durante muchos años en un lugar, Lidia, ¿cuántos años? No digo porque bueno, más de 40. Más de 40 años, Cacho. 41. Más 41, bueno, yo hace un poquito más de 20 años que estoy en la cooperativa. Y tenés un sentimiento de familia, ¿no? Hoy estamos esperando a Paulina, por ejemplo, la hijita de nuestra compañera Florencia. Pero también hemos perdido compañeros. Y esos compañeros que fueron familia. O sea, en donde uno por ahí se acuerda, yo entro al museo ahora y la ampliación del museo, la ampliación nueva, estaba Cacho, estaba José Heredia, que se sentaba en el tambor y nos cebaba mates a todo y con su humor, y el Chirca que llegaba y decía, ¿qué haces, negra? ¿Cómo anda el barrio? Y fueron esas pérdidas, algunas muy recientes, que hasta cuesta hablar, ¿no? Pero creo que se logra eso, cuando uno está mucho tiempo en un lugar, se generan vínculos casi de familia. Entonces, ahora estamos todos emocionados esperando a Paulina, pero hasta hace poquito hemos tenido esas pérdidas, entonces es algo que... Sí, además, quería contar un pequeño detalle que en la reunión de consejo el otro día se discutía qué hacer con esas escaleras de madera tan pesadas que ya no se pueden trasladar, que son tan incómodas. ¿Qué van a ser pesados? Lo sé toda mi vida. Claro, los músculos. Hacer todas las líneas que van caminando. Pero además que trasladaban, y a veces en bicicleta, la escalera pesada. Yo me acuerdo siempre de Alfredo, que siempre se reía y siempre con un humor, siempre haciendo chistes, siempre era realmente muy muy agradable todo, porque a todos les ponía un humor y desdramatizaba todo. Muchas veces yo le he escuchado con Segundo hablar en piamontés, yo mucho no lo entiendo, no sé qué se habrán dicho, pero bueno. Yo tampoco. Ellos ponían eso, o las tardes esas, porque hacían horario separado, dividido, ¿no? 3 de la tarde, imagínate, en pleno verano. Cacho cuenta que en ese momento estaba el cuarteto Leo, creo, y mi papá se ponía a bailar con una pala, ¿viste? Siempre poniendo la alegría y bueno, con mucho. Pero también sí, recuerdo las noches de tormentas y los temores y todo. Mi papá era muy, en uno de los tornados lo había trasladado a él, el viento, y bueno, tenía terror, pero bueno, había que salir y acompañaba al Segundo. ¿Cómo que el viento lo trasladó? Sí, mi papá no sé cuántos metros de un lugar, no recuerdo el año 30, me parece el tornado. El tornado del 37. Sí, 37. Aparece en la casa de otros colonos. Claro, todos lo buscaban hacia el norte y él había aparecido hacia el sur. Era un terror. Claro, porque el viento era sur. Claro, bueno, ¿y cómo era un remolino entonces? Claro, claro. Lo levantó y lo tiró para allá. En las noches de tormenta me quedé así. Pero bueno, eso yo rescato de ellos, ¿no? El ahínco que le ponen a todos los servicios que hacen. Qué hermosa historia, ¿no? Yo no sé si la gente
Sí, ya terminamos. Nos pasamos un minutito nomás. Yo no sé si la gente conocía toda esta bella historia, ¿no? Desde los orígenes. Uno por ahí trata en su cabeza de hilar un poquito toda esta historia y siempre nos estamos maravillando, sobre todo con nuestros invitados. Porque, a ver, nosotros tenemos datos puntuales de determinadas cosas, pero las vivencias y las historias las cuentan ellos, los protagonistas, y eso es muy lindo. Y bueno, el señor director ya no sabe cómo hacerme señas. Nos pasamos un poquitín nada más esta vez. Nos estamos despidiendo, pero antes agradecerles inmensamente. Bueno, a Cacho yo lo tengo de referente histórico porque muchas veces tengo dudas y mando un mensajito e inmediatamente o viene con la foto o me contesta el mensajito con el dato. Normalmente le agarro de acá a la China como siempre, pero él es siempre muy, muy correcto ayudándome. Lidia, muchas gracias. ¿Algo que quieran dejarles a la audiencia de sus vivencias o de su paso por la cooperativa? Yo ya vuelvo a repetir, o sea, me siento muy cómoda, muy contenida y bueno, es parte de mi vida la cooperativa. Sí, para mí fue la cooperativa mi segundo hogar, digamos. Para mí, está bien que estaba mi padre al principio, que me llevó por el camino para que siguiera yo en lugar de él. El heredero real. Que cuando en noches de tormenta se me ataba la rama, tenía ganas de irlo a llamar, pero no, tenía Claro. Bueno, pero no, sí, yo lo tomé como si fuera propio el trabajo, como fuera dueño, una parte como socio y como empleado, parecía que tenía que mantenerlo lo mejor que se pudiera. Bueno, y volver a agradecer también a todos los consejeros que se suman todos los años y ponen su trabajo. Y nunca nos entorpecieron en nada. No, al contrario, siempre, bueno, por siempre ahí se discuten las cosas, pero se apoyan y cada uno le ha puesto, no nombro a toda la gente que acompañó a cada consejo, que son muchos, pero bueno, siempre nos apoyaron y están... Cada uno con su impronta, digamos, ¿no? Sí. Para terminar la última, Cacho, contá, ¿qué fueron a buscar? ¿Que se les tumbó el camión? ¿Cómo era? ¿Que venían tirando? No era su momento, Cacho. No, fuimos a buscar con la camioneta de la cooperativa, fuimos a buscar un camión de los que tenía la municipalidad, era para la municipalidad, un Dodge viejo, que todavía no sé si andarán dando vueltas, y claro, no tenía motor, o le faltaba, no sé, la cuestión es que lo traíamos a la rastra, para repararlo acá y tener que la municipalidad... ¿Remolcando con qué? ¿Con una varilla? Con una lanza, Una en una camioneta, y cuando llegamos a Piquillín, cuando hago la curva, el camión de atrás No dobló. no frenó. Y yo afloqué un poquito el acelerador y se trabó la lanza y nos tumbó. Veníamos yo y Daniel Ceruti, que era intendente, que yo me recuerdo que yo lo veía de reojo a Daniel que daba vuelta en la camioneta. Por Dios. Yo me sujeté, pero doblé el volante de la Ford. Claro. Así que Se destruyó totalmente la camioneta. se destruyó totalmente. Pero se arregló de vuelta. ¿Y qué camioneta era? ¿Te acordás que era? Una Ford 64. Una Ford 64. Otra cosa, Miguel, que me gustaría no dejar pasar, bueno, nos acompañan chicos muy jóvenes, con muchas ganas, por nombrarlos también, ¿no? César, Marcos Muga, Marcos Mariano, Marcos Cervetti, Marcos una tanda de Cervetti, Marcos. sí, Lorena, Flor, Fernando Bazán, y creo que me estoy olvidando de Milanesio, de Mati. Así que bueno, también a ella. Gaby, Huguito, Gaby, los del fondo, no se olviden de los del fondo. Todos a ellos que hacemos. Y la Gaby que limpia. Y la Gaby también. La Gaby. Pone su. La Gaby que es diseñadora gráfica ahora. Y bueno, ya que estamos, las otras guías del museo. Sí, también Alicia que se ha jubilado. Anaí Marchetti. Anaí Marchetti, chicas. Bueno. Anaí, Valen, Mariana Cisneros, Mariana somos Cisneros. un Y todas las que pasaron. Y todas las que pasaron, sí. Bueno, nos tenemos que, yo me pierdo, me tildo y me quedaría charlando, pero bueno, nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves. Tema en discusión, porque yo quiero un personaje y él quiere una institución.
Así que bueno, lo vamos a discutir en la semana. Lo vamos a seguir discutiendo durante la semana. Estén atentos, porque quizás la semana que viene, para el jueves, vamos a tener algún que otro concurso para mover las neuronas, para acordarse de algún datito. Repito, Cacho, Lidia, mil gracias por habernos acompañado, mil gracias a todos ustedes, gracias por los mensajitos, gracias por los datos, gracias a Pedro Bernardini, que antes o después de nuestros programas nos está mandando sugerencias o nos está felicitando, así que nosotros súper agrandados. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo jueves.